El viernes 18 de junio del 2021, Juan Forn cerraba la última edición de un libro particular, La suma de años de trabajo. Un libro que ya había pasado por varias versiones, pero esta vez era distinto. Era la edición definitiva de Yo recordaré por ustedes, compuesto por una cantidad de textos inclasificables. 2 días después, Juan Forn moriría. Juan Forn fue un escritor argentino nacido en 1959 en Buenos Aires y que falleció en el 2021 en Mar de las Pampas. Fue editor desde 1980, inicialmente en MC y luego en Planeta hasta 1995. Creó y dirigió entre 1996 y el 2002 el suplemento cultural Radar, del diario Página 12. Luego de vivir un ritmo acelerado y estresante en la capital argentina y de sufrir una pancreatitis que casi lo mata, a inicios de los 2000 se refugió en Villa Gesell. El diagnóstico o el veredicto de los médicos fue: tenés que parar, tenés que cambiar de vida. Hasta ese momento yo me alimentaba básicamente de adrenalina, creía era un bicho de ciudad y no había nada. Siempre estaba pendiente del lugar siguiente al que iba a ir esa noche, en donde iba a encontrar algo fascinante, fuera un nuevo autor o un nuevo personaje o lo que fuera. Además de editor, fue traductor, novelista, cuentista, cronista y asesor. Básicamente se podría decir que era de las pocas personas que pueden hacer un libro en todo el sentido de la palabra: escribirlo, reescribirlo, editarlo, imprimirlo y hasta hacer el marketing. Además, tiene una forma de aprovechar internet, de investigar y de crear conexiones. Era un escritor y editor versátil, y no hay un mejor escenario en el que se pueda ver esto que en sus contratapas. El hecho de que se haya ido a vivir a Villa Gesell es importante porque ahí es donde inicia el proyecto de las contratapas, que son textos cortos que escribió para el diario Página 12 durante 10 años aproximadamente. Los temas eran diversos, pero generalmente tenían una conexión con la literatura o el arte. Son en resumen una suma de curiosidades, bajo la misma premisa que debe tener un ensayo: no aburrir. Aunque inicialmente fueron hechas para el diario, como decía, más adelante tomaron la forma de libro. En la Argentina salieron 4 tomos que reunían las contratapas. Después se editó una selección internacionalmente por Tusquets, con el título Yo recordaré por ustedes, que es tomado de la contratapa de Jonas Mekas. Con el mismo título, en el 2021 Forn cerró la edición definitiva con un trabajo de edición considerable. Tenía un sistema de conexión geográfico en su disposición que le daba un tono de viaje de acuerdo al escenario de cada contratapa, pero además estas se habían modificado de su versión original para hacer guiños unas con otras. Al igual que Internet, en esta edición se acentuaron los hipervínculos. Es importante recordar que aunque el hipervínculo, que es más notorio en esta última edición, es una característica general de estos textos, es que Forn era también un investigador. Pocos escritores han sabido usar también el Internet, como decía. Sabía buscar, hacer conexiones y construir un relato. Pero ese relato tenía alusiones al universo de las contratapas. Los personajes podían saltar entre esos textos o conectar con otros libros, hechos o formas artísticas. De ahí el hipervínculo. Sus investigaciones son geniales teniendo en cuenta que es información a la que todos tenemos acceso, pero el valor estaba en su punto de vista, en cómo ordenaba y cómo contaba. Ahora, ¿por qué son un género y no simplemente encajan en otro? Las mismas contratapas son muy distintas unas de otras, aunque con 2 constantes: un personaje y una situación, que trasciende lo anecdótico. Su tratamiento hace que sea una historia, con un tono biográfico. En ocasiones se pueden relacionar con el ensayo, hay un punto de vista sobre un tema y un argumento, pero siempre a través de un personaje y una situación, como decíamos. En otras, de las más interesantes, ese personaje es Forn, y la historia es testimonial en la que a través de su experiencia o la de su familia termina por reflexionar sobre un punto del arte, la literatura o la vida. Recordemos que los géneros literarios, entendidos como las categorías para clasificar las obras de acuerdo a sus rasgos y objetivos, funcionan por un lado para ser estudiadas y retransmitidas, por otro como una convención en la que es más fácil para el lector ir directamente a sus gustos, ya sea por su preferencia por un género en particular o por el contrario que pueda esquivar un tipo de libro que no desee. Por ese motivo es crucial para las editoriales, ya que pueden ser más precisas al momento de conectar su catálogo con un público ideal. Una de sus implicaciones es por supuesto económica. Géneros como la poesía o el ensayo no son tan competitivos frente a la novela, por ejemplo. Pero volviendo al caso de Forn, resulta aún más complejo. El premio nacional es muy codiciado por los escritores porque te dan una jubilación el resto de tu vida.
Y las categorías para presentarse al Premio Nacional son poesía, cuento, novela y ensayo. Y yo con mis libros no puedo aspirar a ningún premio porque no, en ensayo dicen que no soy, en cuento me dicen que no soy, así, etcétera, etcétera. El género con el que comúnmente se asocian las contratapas es con la crónica, como dice la edición de Tusquets, pero aunque describe perfectamente momentos o eventos aquí, es imposible que sea un tipo de información de primera mano, sino una reconstrucción, lo que nos lleva a acercarnos mucho más al cuento. Su estructura, su golpe de efecto, sabía cómo terminar sus historias, pero, de nuevo, sus personajes sí son verificables en la realidad, al igual que los eventos principales, por lo que no se le puede asociar directamente con la ficción. La maldita pregunta de ¿cuánto es verdad y cuánto inventaste en las contratapas? Muchas veces lo único que uno inventa es aquello más plano, para que no quede fuera de registro la parte demencial que está basada en hechos reales. Pero si vos le contás eso a un lector común, te dice, no, es mentira. O sea, lo que inventaste es el unicornio. La parte en que el unicornio come pastito es verdad. Ahora, luego de leerlas y escuchar las entrevistas de Forn, queda claro que su objetivo no era realmente mezclar o buscar crear un género en sí, sino que es el resultado de contar una historia que se vale de todos los recursos que tiene a la mano. En un momento de fácil acceso a la información, es genial el caso de las contratapas porque son datos que están al alcance de todos, pero es con el escritor argentino que se convierten en piezas narrativas únicas. Pero cuando digo únicas, no significa que hayan salido de la misma nada. De hecho, tiene una relación con una obra que se remonta hasta el primer siglo de nuestra era, Las vidas paralelas de Plutarco, que se nombra en la contratapa de Cabrera Infante. Aquí el autor hace una relación de dos personajes, griegos o romanos, con tintes biográficos, pero que están lejos de ser una fuente fiable, sino más bien con el objetivo de situarlos en un contexto moralizante para el lector, de darle una enseñanza. Aunque la brevedad de las contratapas no es un rasgo compartido con Plutarco, sí lo son algunos hechos y personajes verificables en la realidad, desde un tono biográfico, pero con un énfasis en el relato. Pero no termina aquí. También es inevitable pensar en Las vidas imaginarias de Marcel Schott, escrito en 1896, que, como el título indica, su intención es mucho más ficcional. Schott retoma también personajes reales, como Lucrecio, Petronio, Uccello, Pocahontas, para de igual forma colocarlos en una situación con la diferencia de que lo que prima aquí es el relato, nada moralizante. Las vidas imaginarias están mucho más cerca del cuento, de los mejores cuentos, y naturalmente poco puede ser tomado por cierto más allá de las coincidencias de personajes y algunos hechos, aunque conserva esa misma brevedad que las contratapas y su tono biográfico. No se puede hablar de las vidas imaginarias sin mencionar La historia universal de la infamia, de Borges, publicada en 1935, que al igual que las contratapas aparecieron primero en un diario, Crítica. De hecho, sobre la relación entre ambos libros habla Forn en la contratapa Rey de Reyes. El mismo carácter biográfico de Schott reaparece en Borges, pero no tan fantástico como el francés. Retoma personajes reales, a excepción de los relatos del hombre de la esquina rosada y del apartado, etc. Disecciona los hechos, cita fuentes y por supuesto fabula, pero de una forma mucho más sutil. El libro de Borges es similar a Forn por la hipertextualidad, que redirige a otros textos y referencias. De estos tres casos, es la historia universal de la infamia que más guarda cercanía con las contratapas, el tono biográfico, la brevedad, la hipertextualidad y por supuesto la intención de construir una historia más que plasmar una anécdota. Otra de las cosas que sumaría es un poco difícil de explicar. Si bien continuaría ese estilo de biografía dramatizada, técnicamente muy bien lograda, hay algo más. Es como una forma de acercarse a los personajes, o personas más bien, a través de una especie de empatía. En Había una vez un pájaro, una de mis favoritas, no solo condensa la vida de Clarice Lispector, sino que deja un panorama muy humano de ella. Más que sumar acontecimientos, la saca de la biblioteca para hablar de sus búsquedas, de lo que la hacía única, y al mismo tiempo de cómo la recibían sus lectores. Por eso, resaltaba que Forn tuviera tantos cargos en la creación de un libro, porque en cada línea cambia de papel también, de escritor a crítico, o de editor a lector común, y por lo mismo siempre la forma de abordar cada relato será distinto, al punto de llegar a jugar con los eventos también. En temporada de los suicidios blancos inicia con el escritor Kawabata,
Avanza la historia de un conjunto de personas que iban a suicidarse al volcán de Hiroshima, para el final terminar con la historia de Sada Abe, la mujer en la que se basó la increíble película El Imperio de los Sentidos. Otras son mucho más reivindicativas, como Un medio centímetro de tristeza, sobre Marie Bonaparte, una pionera de la sexología. También puede saltar al ensayo, como en Poeta en ciernes, sobre precisamente los aspirantes a poetas. Sin problema puede tomar la forma del cuento circular, que Cortázar hubiera disfrutado, como en La Dama del Paraguas, sobre Fellini, o simplemente la genialidad en La primera víctima de los Corleone, sobre Mario Puzo, Francis Coppola, la Paramount y la mafia italiana. Es importante reconocer que para que sea considerado un género tiene que existir una continuidad, pero el género de las contratapas nace y muere con Ford. Es básicamente su propio mundo, y aunque no vamos a entrar en lo que es exactamente un clásico, con Ford parece que estuviera construyendo su propio sistema de clásicos. Las contratapas se convierten en piezas narrativas únicas, un sistema de conexiones y de comprensión propio. Nabokov decía que están las categorías literarias y después está la literatura, en donde no importa las categorías literarias, ¿no? Lo que hay que tratar al escribir es conseguir superar la barrera de las categorías para entrar al Parnaso de la literatura. Con Yo recordaré por ustedes, entendemos que los géneros literarios son una guía valiosa, pero solo eso, una guía. Son muchos más interesantes los cruces de estos, las historias que se valen de todo lo que tienen a la mano para ser contundentes y envolventes sin jamás caer en lo sintético y superficial, que se mueven más por esa especie de empatía por los personajes, sin juzgar o evaluar, solo con el fin de mostrar. Yo creo que en el fondo he usado siempre a la literatura como el vehículo para empatizar con los demás. Si te ha gustado este episodio, dale una manito para arriba, suscríbete si no lo has hecho aún y activa la campanita para que no te pierdas ningún video.